que hable a nuestra vida esta noche. Y abra su Biblia, amado hermano, en Marcos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Escuche bien lo que la palabra de Dios le dice a usted en esta noche. Dice en el nombre de Jesús, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero escuche bien, el versículo 25 tiene una condición. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tome su lugar, amado hermano. Esta noche quiero hablar sobre el perdón. Perdonando para poder recibir. Amén. Perdonando para recibir la bendición de Dios. ¿Sabe, amado hermano y amada hermana? Si nosotros tenemos el mayor ejemplo de perdón en nuestra vida, y es cuando nos acercamos a la cruz del Calvario. Cuando usted y yo muchas veces estamos renuentes a perdonar, no nos acordamos que alguien nos perdonó primero. No nos acordamos de cómo el Señor dio su vida para poder perdonar la nuestra. ¿Por qué murió el Señor en la cruz del Calvario? Para perdonar los pecados de la humanidad, para dar salvación. ¿Qué mayor ejemplo de perdón en nuestra vida que nuestro mismo Padre Celestial nos está dando ese ejemplo? Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros no tenemos ese fruto del perdón en nuestra vida. Muchas veces nos hacemos los importantes y no queremos perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana cuando nos ofende. Perdón es una de las acciones más nobles que el humano puede hacer, porque el perdón es una señal de abnegación. Cuando usted perdona algo es porque alguien lo ofendió. Cuando usted perdona algo es porque alguien le hizo daño. Si no, no habría necesidad del perdón. Pero si no amamos a nuestro prójimo, si no queremos a nuestro hermano, el perdón nunca va a llegar a nuestra vida. ¿Qué le preguntó Pedro al Señor cuando él predicaba acerca del perdón? Mateo 18, 21. ¿Cuántas veces, Señor, he de perdonar a mi hermano? Y no conforme con preguntarle, él mismo le responde: ¿hasta 7? Imagínese. Hasta 7. Todavía tiene el descaro de decirle: Señor, 7 veces es suficiente. ¿Por qué? Porque somos rencorosos. Porque nos carcome la idea de perdonar a alguien que nos haya hecho daño. Porque decimos: si me hizo daño, que sufra él también. Si me hizo daño, se merece algo peor. Esa es nuestra idea preconcebida. Porque por más que nos duela decirlo, nos gusta la venganza. A pesar de que el Señor lo ha dicho: mía es la venganza. Pero nos gusta la venganza. Nos gusta que cuando alguien que nos ha hecho daño le pasa mal, muchas veces nos alegramos por eso. Amén. Decimos: se lo merecía. Es que se lo merecía. Viera cómo es de malo. Viera cómo nos trata. Viera cómo trata a sus hijos.
Mira cómo trata a su esposa y tenemos tantos calificativos para despreciar a una persona. Pero amados hermanos, el perdón es amor. Y si hay algo que el Señor nos ha dicho, es amarnos unos a otros. El que no ama a su hermano no lo puede perdonar. El que no ama a su hermano no va a estar en paz con él. Para estar en paz con nuestro hermano, tenemos que perdonarlo, tenemos que tragarnos nuestro orgullo. ¿Sabes qué, amado hermano? Cuando no perdonamos, es como que si tuviéramos un cáncer espiritual. Cuando usted no perdona a aquel que lo ofendió, es como que si usted estuviera incubando un cáncer espiritual que lo va a venir a matar, lenta y dolorosamente, pero lo va a matar. Y este cáncer, amados hermanos, comienza en nosotros. Y muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué será que no recibo aquello que estoy esperando? ¿Por qué será que voy de mal en peor? Dice Santiago 3:11: no puede una fuente dar dos aguas de una misma abertura. O da agua dulce o amarga, pero no puede dar dos aguas una fuente. Y nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que dar esa agua dulce. Pero cuando de nuestra boca sale una maldición, cuando de nuestra boca sale un rencor contra nuestro hermano, eso nos está comiendo. Eso está minando nuestra vida. Eso no nos está dejando recibir la bendición de Dios. Cuando usted comienza a expresarse mal de su hermano y usted comienza a menospreciarlo, porque él en algún momento le hizo algo, pero usted, por no perdonarlo, lo pone en mal, no solamente en usted, sino que con todos sus amigos. Y le dice: mire, esa persona es tal cosa, esa persona hace tal cosa, no le cuente nada. Esa persona, mire, es de lo peor. Todo eso, amados hermanos, está siendo agua amarga saliendo de su boca. Usted no puede dar dos aguas. Y después viene al culto y comienza a cantar y comienza a alabar y comienza a bendecir a Dios. No podemos bendecir a Dios con la misma boca que maldecimos a nuestros hermanos. ¿Cómo voy a amar a Dios que no he visto y aborrecer a mi hermano que sí lo veo? Porque el perdón, amados hermanos, es la cura para nosotros. Cuando usted aprende a perdonar a su hermano, cuando usted aprende a pasar por alto los defectos de su hermano, y cuando estemos orando, tenemos que perdonarlos. Porque si no, es una gran piedra en medio de la bendición de Dios y su vida. Es un gran obstáculo en medio del flujo espiritual para su vida. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar. Y eso es lo peor, amados hermanos. Es peor no ser perdonado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no perdone a su hermano y su hermano le pide perdón, él tiene la conciencia limpia delante de Dios. Y él puede acercarse delante de Dios, pero usted no. Nosotros no, porque no hemos limpiado nuestro espíritu delante del Señor.
Porque el Señor ya lo perdonó a él, pero a nosotros no nos ha perdonado todavía. El no perdonar es un pecado. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es bueno o no es bueno perdonar? Claro que lo es. Pero después se pregunta, ¿por qué no recibo nada en la oración? Después se pregunta, Señor, tengo 1 año de estar orando y no recibo. Pero después se levanta y ve al hermano, ya vino este. Señor, ¿por qué no te lo has llevado? Se acaba de levantar de orar y está hablando así. Ahora le pregunto, ¿por qué es que Dios no le responde? ¿Habrá alguna causa por la que el Señor no le haya respondido todavía? La palabra de Dios es clara, amados hermanos. Si queremos recibir bendición de Dios, perdonemos a los que nos ofenden. Perdonemos a nuestro hermano. Perdonemos a nuestro vecino. Y dice el versículo 24: por tanto os digo que si pidiereis alguna cosa orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero teniendo esa conciencia limpia, teniendo ese espíritu claro, teniendo esa comunión con Dios restaurada. Porque tenemos el poder. Tenemos el poder en nuestra vida. Nosotros nos han dado ese poder. Recibiréis poder, dijo el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero hay, amados hermanos, obstáculos que nosotros mismos ponemos para no ver el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que perdonar para poder recibir bendición. Perdonarnos a nosotros mismos muchas veces también, porque hay ocasiones en las que fallamos a nuestra familia y esas cosas nos comen la mente y estamos hundidos en pensamientos de culpabilidad y comenzamos a autoculparnos y a decir: no soy merecedor de esto. Señor, yo he pecado, no soy merecedor de recibirlo. Yo he pecado, Señor, no soy merecedor. Entonces, amado hermano, si tú estás hablando así, no te sorprendas porque el Señor no te ha bendecido todavía. Pero cuando tú llegas delante del Señor y pones todas tus cargas en Él, cuando el Señor invita a poner todas las cargas en Él, no solo está hablando de cargas de trabajo, de cargas de familia, está hablando de las cargas del pecado. Porque cada día necesitamos descansar de ese mal en nuestro Dios. El Señor ya lo perdonó, pero muchas veces no tenemos la conciencia para acercarnos delante de Dios y pedir perdón. El Señor ya lo llevó en la cruz del Calvario, pero hasta que usted no lo reconozca delante de Él, hasta que usted no le pida perdón al Señor, entonces no espere bendición, porque la bendición viene del perdón. Así que, amado hermano, ya sabes, pide lo que quieras orando y cree que lo recibirás, pero primeramente pide perdón a Dios y a tu hermano, porque todo lo que pidiéremos orando, creyendo, eso nos vendrá. No es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Puestos de pie, amados hermanos.